Buenos días para todos. Nuestro proyecto de investigación, Síndrome de Dres asociado a fenitoína, es un reporte de caso por los autores que ven en pantalla del Semillero de Investigación de Farmacoepidemiología. El caso clínico es un paciente masculino de 53 años, natural de Valencia, Córdoba, y que reside en Bogotá hace 33 años, cuyo motivo de consulta fueron lesiones en la piel asociado a episodios febriles. En la enfermedad actual vemos un paciente que ingresa al servicio de urgencias del Hospital San José el día 19 de febrero de 2019 por un cuadro clínico de 3 semanas de evolución caracterizado por lesiones cutáneas tanto eritematosas como pruriginosas, de inicio en región dorsal y que con el tiempo fueron generalizando, siendo descamativas en cabeza, extremidades y abdomen. Todo esto acompañado de fiebre cuantificada en 38,8 grados centígrados. La evolución clínica más detallada, vemos que el 6 de enero el paciente recibe el diagnóstico de neurocisticercosis asociado a convulsiones, por lo cual se le instaura el manejo con fenitoína de 300 miligramos al día. El 31 de enero del año antes mencionado, el paciente refiere como tal su primer exantema en región dorsal, por lo cual es administrado diclofenac en ampollas con el manejo con fenitoína aún instaurado. El 4 de febrero vemos que ya el paciente refiere un mayor exantema eritematoso, ya irradiado a extremidades superiores, instaurado el mismo manejo. Ya para la semana del 7 al 17 de febrero, estas lesiones ya empiezan a ser generalizadas, descamativas, dolorosas, asociado con una fiebre persistente de 38,8 grados centígrados. Asociado a esto, de la semana del 19 al 26 de febrero, el paciente ya es remitido a nuestra institución por presentar una gran alteración en las pruebas de función hepática, por lo cual se sospecha un síndrome de Dres y se suspende la fenitoína y este es reemplazado por levetiracetam. Tal así que para el 27 de febrero el paciente tiene una mejoría tanto clínica como paraclínica, por lo cual se da egreso. En esta diapositiva vemos dos imágenes. En la imagen de la izquierda vemos las lesiones exantemáticas tipo maculopapular, difusas en extremidades superiores e inferiores que presentó el paciente, características del síndrome de Dres. Y en la imagen de la derecha vemos la evolución de las lesiones exantemáticas eritematosas con tendencia ya generalizada, descamativa, que se presentan también particularmente en esta entidad. En cuanto a los paraclínicos, vemos que el cuadro hemático, tanto los leucocitos como los eosinófilos, tienen un cambio drástico el 21 de febrero. Este día, haciendo relación a que se suspende la fenitoína. Estos dos paraclínicos pues empiezan a disminuir, al igual que las pruebas de función hepática, como lo vemos en la gráfica, y como la función renal también desde este día empieza a mejorar, principalmente en el boom y la creatinina. Profundizando un poco más en el síndrome de Dres, vemos que a lo largo de la historia ha sido llamado de diferentes formas, como el síndrome de hipersensibilidad inducido por drogas o la reacción a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos, la cual es mucho más acertada porque se acerca más a las características clínicas y paraclínicas que presentan los pacientes. Este término fue introducido por primera vez en 1996 justamente para corregir ese mal llamado síndrome de hipersensibilidad o pseudolinfoma inducido por drogas. En cuanto a su incidencia, varía entre 1 en 1000 y 1 en 10.000 expuestos al medicamento, y para ser más específicos con la fenitoína, varía entre 2,3 y 4,5 casos por cada 10.000 personas expuestas a la fenitoína. En cuanto a la mortalidad, oscila entre el 10 al 20% y se caracteriza principalmente por una insuficiencia hepática. Para las manifestaciones clínicas nos damos cuenta que es una reacción adversa al medicamento tardía que se instaura entre 2 a 6 semanas de iniciado el medicamento y se caracteriza principalmente por una erupción cutánea extensa, específicamente lesiones maculopapulares que van a iniciar en tronco superior, cara y que van a progresar a extremidades. Estas lesiones se presentan entre el 74 y el 100% de los casos, lo que quiere decir que no todos los pacientes las presentan. Por ello, es necesario tener en cuenta los otros síntomas, tales como la fiebre, las linfadenopatías o las alteraciones hematológicas, donde la principal es la eosinofilia. Como ejemplo, los anticonvulsivantes tienen una alteración en el metabolismo hepático del medicamento, lo que lleva a un déficit de la enzima epóxido hidrolasa, generando una alteración de la respuesta inmunitaria mediada por interleucina 5. Esta interleucina es sumamente importante en la migración de los eosinófilos, es por ello que se presenta esta hipereosinofilia característica en estos pacientes. Como compromiso orgánico afecta principalmente el hígado, variando entre el 74 y el 95% de los casos, y siendo tan leve como una elevación de las transaminasas, como tan grave como una insuficiencia hepática, llevando a la muerte. También puede haber otros órganos afectados como el riñón, el corazón, el pulmón con una neumonitis linfocitaria intersticial o incluso el cerebro llevando a meningitis.
Para los medicamentos asociados vemos una gran gama de grupos farmacológicos que están asociados a esta patología, entre ellos antidepresivos, AINES, antibióticos y antivirales. Sin embargo, los principales son los anticonvulsivantes, en especial los anticonvulsivantes aromáticos, donde encontramos la fenitoína, la carbamazepina y el fenobarbital. Para el diagnóstico, utilizamos diferentes escalas como la J-SCAR o la Regi-SCAR, que es la que vemos aquí en pantalla, básicamente porque nos permite diagnosticar, caracterizar y diferenciar esta enfermedad de otras como el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Vemos que tiene varios ítems y cuenta con un puntaje de 0 a 10. En el caso del paciente, presentó fiebre que aunque no puntúa es un síntoma bastante importante. Además presentó compromiso de ganglios linfáticos, eosinofilia severa, dando 2 puntos, exantema de piel sugestivo de síndrome de Dres, además de afectación hepática y renal, lo que nos da un total de 6 puntos que si miramos la tabla de la izquierda se clasificaría como un caso definitivo. Para el tratamiento, lo principal es retirar el fármaco culpable de manera inmediata, además de brindar un manejo en el paciente en UCI o en unidad de quemados, pues sus lesiones cutáneas pueden ser bastante graves y dolorosas. Manejar farmacológicamente con antipiréticos y como gol estándar los corticoides tópicos y sistémicos, gracias a su característica de inhibición de la interleucina 5. Por ende, va a disminuir esa eosinofilia y las manifestaciones cutáneas. Se administra entonces prednisolona 1 miligramo kilogramo día o en casos más severos metilprednisolona 30 miligramos intravenosos por 3 días. Algunas veces puede haber una reactivación del virus de Epstein-Barr en el síndrome de Dres, en los cuales se manejará con ganciclovir y para generar una desintoxicación del medicamento se maneja con N-acetilcisteína. Podemos concluir que el síndrome de Dres es más que una reacción de hipersensibilidad por medicamentos, que principalmente se asocia a los anticonvulsivantes, y que tenemos que conocer esta entidad ya que genera una gran mortalidad en nuestros pacientes por un compromiso principalmente hepático y también sistémico. Aunque se han reportado casos inducidos por fenitoína muy puntuales, tenemos que saber que son múltiples los medicamentos que lo ocasionan y que la carbamazepina es el medicamento más asociado. Se han reportado casos de síndrome de Dres sin manifestaciones cutáneas, por lo cual se deben investigar las otras manifestaciones que nos propone Regiscar para descartar esta entidad. El diagnóstico precoz, es decir, la identificación del medicamento causante, es esencial para evitar las complicaciones tanto a corto a largo plazo del paciente. En el paciente objeto de este análisis, vemos que reunió todos los criterios para el diagnóstico de síndrome de Dres, especialmente la eosinofilia, el compromiso tanto hepático como renal, las linfadenopatías y las lesiones exantemáticas. Finalmente, podemos decir que el uso de los corticoides se hace de manera rutinaria, ya que es el gol estándar para el manejo tanto de las manifestaciones cutáneas como sistémicas de este síndrome. Muchas gracias.